¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo, como usted sabe, es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, con la perspectiva y el análisis siempre puntual de académicos y especialistas de este centro universitario, el CUCH. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de temas en materia de seguridad o inseguridad. Siempre depende de cómo miremos este problema. Grave problema en México. Y partiendo de una pregunta simple que responderán nuestros invitados. ¿Puede pacificarse México, tomando en cuenta los altos niveles de inseguridad que hay en el país? Se tomará la experiencia, y aquí hablarán ellos, de lo que han hecho naciones que han pasado por situaciones muy complicadas, como México, ellos no lo van a decir, Italia, España, Rusia y Colombia, si nos da tiempo, por supuesto, que han pasado por situaciones difíciles en materia de seguridad. Y para hablar de ello está con nosotros la doctora Silvia Patricia López González. Ella es coordinadora de la licenciatura en Criminología del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias, Toño, un gusto por estar con nosotros. Contigo. Y el doctor Antonio Gil Font, profesor investigador del Centro Universitario de Tlajomulco, coordinador de la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad en Tlajomulco. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias, es un placer. Bueno, hay un grave problema, ustedes saben también, graves problemas de inseguridad. Este es el signo, y no voy a entrar en cifras en esta ocasión, pero simplemente voy a dar datos puntuales. Es el sexenio ya más violento de la historia, el triple de asesinatos que con Calderón, el doble que con Peña. México es catalogado como el país más peligroso para periodistas, más de 60 han sido asesinados en esta administración. Los asesinatos de mujeres son alarmantes, hay un récord histórico también en feminicidios. Este gobierno abandonó hace mucho la apuesta por mejorar las policías del país. Se desplomaron presupuestos para las policías locales, faltan controles de confianza, programas para capacitar corporaciones estatales, se despreciaron ya 6 años de una reforma en materia policial, se aniquiló la cooperación con autoridades estadounidenses y europeas también, se despreció la experiencia internacional de procurar una policía civil y se entregó toda la responsabilidad ahora a los militares. Los militares tienen todo, ellos se disfrazaron de policías, pero obviamente los resultados siguen siendo negativos. Y bueno, se puede pacificar México con todo este escenario, y me faltaron algunas otras cosas, pero bueno, ¿se puede pacificar México, doctora Silvia Patricia López González? Sí, bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Se puede pacificar? Pues claro que se puede pacificar, ¿no? La pregunta quizá yo la llevaría a cómo podemos pacificar, ¿no? Porque vemos ahí ejemplos, como lo comentábamos hace un momento, mano dura o una propuesta más de educación. Efectivamente, nosotros podemos encontrar la paz a la fuerza o la paz voluntaria. La paz voluntaria es aquella donde el ciudadano se compromete a efectivamente respetar al otro, ¿no? El Estado se compromete a asegurar esas libertades que tiene el ciudadano, libertades fundamentales. Entonces, ¿qué nos va a costar la paz? ¿Cómo podemos encontrar esa pacificación? Yo pienso que sería la pregunta, porque la militarización no es la forma, no es el camino. Creo que es muy importante resaltar, los ciudadanos queremos paz, pero ¿a costa de todo? ¿El Estado entonces puede intervenir en cualquier momento en nuestra esfera jurídica para alcanzar la paz? La respuesta es no, evidentemente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, es que cuando yo hablo de los años desperdiciados hay que recordar esa política de abrazos no balazos, que es totalmente un fracaso ya. Y bueno, el crimen organizado se empoderó, ahora tiene el descaro de operar electoralmente incluso de la mano del gobierno, y una muestra es el juicio contra García Luna, que ahora ya salieron que hasta quienes están en altos mandos de este país recibieron sobornos para campañas, ¿no? Pero bueno, ese no es tema, no lo vamos a analizar en esta ocasión, pero el ejército se dedica ya a los negocios y de la seguridad parece que nadie se encarga. Doctora, así está el panorama del país, pero yo partiría, ¿qué han hecho otras naciones? Por ejemplo, Italia, que estuvo en graves problemas así. Bueno, nada más primero, yo creo que hay una exageración de tu parte, definitivamente, como muchas veces como siempre, doctor. Sí hay una incorporación de elementos militares a un modelo de policía militarizada, como está sucediendo en muchas partes del mundo, que es la Guardia Nacional, pero no es el ejército. Hay una serie de matices que habría que tomar en cuenta. Lo otro es que, lo hemos visto en otros momentos, hay una tendencia ya a la baja
Y por otro lado, todo esto viene por lo menos desde con Calderón, aunque el ejército lo metió Zedillo a la calle. Por supuesto. Y desde Zedillo se metió sin reglamentarse, violando la Constitución. Ahora lo que pasa es que ya hay una serie de normas y modificaciones incluso constitucionales que permiten que intervengan en esas materias. Podamos o no estar de acuerdo, al menos ya está regulado, porque de otra manera pues simplemente entraba y hacía lo que le diera la gana porque de todas maneras estaba en la ilegalidad. Bueno, al margen de eso, efectivamente hay varios procesos que se han vivido en el mundo diferentes y que sí han funcionado, otros a medias y otros están en desarrollo, ¿no? Como el último caso que mencionaste de Colombia. De Colombia. En el caso de Italia, más o menos está resuelto, más o menos, porque la mafia sigue existiendo dentro de Italia. Acaba de caer un supercapo, ¿verdad? Pero ya no tiene el peso que tenía antes. Y aquí hubo una serie de elementos. Efectivamente, esto estuvo junto con pegado, y es el caso Matteo también Messina ruso. Denaro, el Así capo. Eso estuvo junto con pegado con la existencia de grupos terroristas, lo mismo que pasó en Rusia, ¿sí? Que luego lo vamos a señalar. Ahí los jueces, por ejemplo, tuvieron que pasar, digámoslo así, a la clandestinidad, es decir, al anonimato. Los jueces juzgaban, no sé si sigan juzgando con... Los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro, precisamente para no ser víctimas de chantajes o de venganzas del crimen organizado o de los grupos terroristas. Y detrás de todo esto, pues también hubo una recomposición del pacto político y social. Y cuando digo el pacto político, pues se modificó la propia forma de participar políticamente, desaparecieron algunos partidos, etcétera, y una nuevas condiciones que tiene Italia, que implicó el que estas formas de participación política que habían sido excluidas y que se manifestaban con violencia, me refiero a los grupos armados, algunos de ellos terroristas, efectivamente, pues ya no tuvieran mucho sentido o mucha respuesta en la sociedad, por un lado. Y por otro lado, el enfrentamiento a la mafia, que bueno, pues si de algún lado tiene origen la mafia es en Italia, ¿no? Sí. Y sin embargo, ya en Italia no es un elemento determinante como lo puede hacer en algunos otros lados. Eso lo veremos en el caso ruso, ¿no? La mafia rusa en Rusia tiene un papel muy poco relevante y sigue siendo muy importante en Estados Unidos, en España, ¿no? Por ahí aparece todavía y en otras partes del mundo. Pero bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, en Italia precisamente en diciembre se detuvo al presunto jefe mafioso más buscado de ese país, Matteo Messina Denaro, pero obviamente lo agarraron de allá, no hubo narcobloqueos ni nada. Yo quisiera pensar aquí si agarrara a uno de los altos narcos, ¿qué pasaría, no? Pero bueno, es otra situación. Doctor Antonio Gil Fons, en Italia se establecieron políticas educativas, el principio fue lo principal. Se construyó una educación antimafia con programas y políticas públicas antinarcotráfico, se apostó por educación contra la ilegalidad o educación a favor de la legalidad, sin vínculos partidistas, mirando en una educación hacia el futuro. Y también fue importante la movilización ciudadana a raíz del asesinato de 2 de los jueces en Italia. Fue así, más o menos, doctor Antonio Gil Fons. Es correcto. A ver, Italia en los años 80, 90, bueno, estaba en una situación tremendamente problemática, el asesinato del juez Falcone, los procesos de manos limpias, la corrupción imperante en la política, los vínculos con la mafia y demás. Y hoy en Italia siguen habiendo problemas, pero digamos que Italia ha ido avanzando. ¿Qué significa esto? Que algo nos tiene que quedar muy claro. El que las cosas sean de una forma ahora mismo no significa que siempre hayan sido así, ni que siempre tengan que ser así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que indica la doctora, en el sentido de que ¿puede México pacificarse? Por supuesto que sí. La cuestión está en el cómo. Incluso diría yo que ese es un cómo plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crimen organizado. Pero si le preguntas a gente, yo por ejemplo le pregunto a mis alumnos lo que haga el Chapo o deja hacer el Chapo en Estados Unidos o su cártel, en parte les da igual. Lo que les preocupa es que en su colonia no hay luminarias y que han asaltado a 4 en la misma esquina en el plazo de 2 meses, por poner un ejemplo. Y no es lo mismo la respuesta que se le puede dar al crimen organizado que la respuesta que se le puede dar a la delincuencia común. Con lo cual, cuando estamos hablando de construir paz y seguridad, estamos hablando de una respuesta integral, donde hay un elemento que puede ser un elemento de fuerza, que debe ser monopolio del Estado, pero donde también, como bien dicen Naciones Unidas, tenemos que hablar de desarrollo.
tenemos que hablar de derechos humanos. Entonces, eso es fundamental y eso es en lo que han estado trabajando diversos países. El caso de Italia no era solamente una lucha policial, sino era también cambiar una cultura, políticas educativas, políticas de desarrollo y un largo etcétera. Pero además voy a señalar algo que es bastante interesante y quizás polémico. El que fue el jefe de la inteligencia española, del Centro Nacional de Inteligencia, Javier Díaz Callar, él en uno de sus libros afirmó claramente que gente del servicio de inteligencia italiano se reunía con gente de la mafia. ¿Para qué? Como un elemento de control de amenazas yihadistas, fundamentalmente. Entonces, en Italia, en Italia se ha dado el caso de que el Estado ha combatido la mafia, pero en otros elementos ha habido una convivencia en busca de controlar otras amenazas mayores. Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos en la emisión de hoy. Estamos hablando sobre problemas de inseguridad y respondiendo a una pregunta básica. ¿Puede pacificarse México? O como ya lo dijeron aquí nuestros especialistas, ¿cómo pacificar a México? Una pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, en Italia, además de lo que ya mencionamos, se establecieron políticas culturales, restauración del patrimonio histórico, que también tuvo mucho que ver, educación. Los medios de comunicación se involucraron en todo este programa y todas estas acciones podrían resultar, de hecho, fueron complementarias a las políticas más tradicionales de combate al crimen organizado en Italia, como el trabajo también de los magistrados, como ya mencionaba el doctor Jaime Tamayo, y también en materia de política criminal. Doctora Silvia Patricia López González, ¿algo así podría establecerse en México? Sí, bueno, Antonio, a mí me parece que es fundamental iniciar identificando lo que nosotros padecemos. Nosotros tenemos un grave problema del narcotráfico. El narcotráfico sabemos cómo actúa aquí y en todas partes porque es un delito transnacional. Sí. Ellos tienen jerarquía, se implican precisamente en el Estado, en los miembros que conforman el Estado y que toman decisiones. Lo estamos viendo, aunque dices que no es el tema, pero en el caso de García Luna lo estamos viendo, ¿no? Cómo hay ya declaraciones de implicación directa con funcionarios del Estado. Y esa es su forma de funcionar. Funcionarios y funcionarios actuales. Exactamente. Esa es la forma de que ellos pueden ir mezclándose y en la toma de decisiones poder tener coyunturas interesantes. Pero también en México estamos hablando de impunidad. Estamos hablando que lamentablemente la sociedad mexicana padece una falta de justicia. Número uno, no se cree en la justicia, no se cree que se pueda alcanzar. Y número dos, está rebasado, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del derecho penal, está completamente rebasado. Nosotros en el 2008 se cambió el sistema de justicia penal en México y eso pues no funcionó. Estamos padeciendo los mismos temas que hace tiempo y bueno, pues hace falta ver cuáles son nuestros problemas, ir pues tratándolos cada uno. El tema, otro tema te apunto más, corrupción. Es un grave tema. Nosotros también creamos un sistema nacional anticorrupción. Entonces, los pasos se han dado y no porque hayamos querido. Los pasos se han dado porque estamos condicionados también en el ámbito internacional, a través de tratados y a través de una supervisión que se hace por instancias económicas, en donde dicen, bueno, México tienes que conducirte de determinada manera. Está, por ejemplo, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos están ya guiando desde el 2011 que tuvimos la reforma constitucional al artículo 1, en donde aparecen ya en la estrategia del Estado mexicano los derechos humanos, pues ahí ya hay un compromiso también internacional. Entonces, simplemente para concluir en esta aportación, decir, tenemos diferentes problemas. El problema de delincuencia común
tiene un origen, y el origen es esa falta, como lo apuntaba el doctor, de desarrollo, esa falta de oportunidades de educación, de economía, etcétera, etcétera, de trabajo, ¿no? Entonces, ese sería una parte del problema. Otra parte es el tema del narcotráfico y cómo podemos nosotros enfrentarlo. Otra parte el tema de la corrupción y otra parte el tema de la impunidad. Entonces, esto es una mezcla que tenemos frente y decimos, bueno, pues saquemos a los militares y sean los militares los que nos den una respuesta, porque lamentablemente no creemos en la policía, no confiamos en la policía. Entonces, eso puede solucionar algo, pero no todo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, estas resoluciones de la Corte en materia del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, pues señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México viola precisamente los derechos humanos y pide que se eliminen estas figuras, pero el gobierno mexicano ya dijo que es intromisión, así es de que pues, ni modo, ¿no? Va a seguir esto. Doctor, ya más o menos hablamos de Italia, pero en Rusia, ¿qué se ha hecho? Porque yo leí que Putin sí estableció mano dura contra la mafia rusa, los narcotraficantes en Rusia, ¿no? Sí, no solo los narcotraficantes. Rusia pasó por una situación peor que la de México en todos los sentidos. Se desmanteló el Estado, se eliminaron todos los derechos sociales, la gente se moría prácticamente en la calle porque les quitaron las casas, es decir, se las compraban baratísimas y al otro día habían multiplicado su costo, les expropiaron sus ahorros porque de un día a otro devaluaron, estoy hablando del gobierno de Yeltsin, de una serie de situaciones que además el Estado ya no proveía ni resolvía nada. Entonces se creó un aparato que ya venía en buena parte o en alguna medida dentro de ciertas formas de corrupción dentro del socialismo tardío, digamos, ya en el momento de los últimos gobiernos, sobre todo al final del gobierno de Brezhnev y Andropov y mucho más todavía con Gorbachev. Y esos, con el desmantelamiento del Estado, conformaron una organización mafiosa que, como digo, tenía orígenes anteriores, pero que no tenía mayor peso. Se dedicaban a actos pues, delincuenciales, corrupción, sobre todo, es decir, venta de productos en el mercado negro, cosas así. Sin embargo, empezaron a resolver incluso los problemas que no resolvía el Estado. Los famosos, traducido en el español, ladrones en ley, sí. Así se les conocía, o todavía se les conoce, pero ya no tienen mayor peso. Y esto se creó como una especie de Estado paralelo. ¿Esto por qué se dio? Por un lado, la sociedad fue prácticamente expropiada y sometida a una situación terrible. Entonces había, digámoslo así, como pasa en México todavía, aunque ha disminuido, y luego lo explico si quieres, si hay tiempo, carne de cañón, porque la gente se moría de hambre, literalmente. Los salarios eran, y las pensiones, de $30 al mes, ¿no? Imposible vivir con eso. Entonces se compraban una botella de vodka, se emborrachaban y se morían en la calle. La tasa simplemente la esperanza de vida bajó 10 años. Calculen la cantidad de muertos, ¿sí? Por motivo del perestroika, sin necesidad de balas. Eso fue el resultado de la caída del socialismo. ¿Qué hace Putin? 3 cuestiones. Una política social muy importante, recupera las pensiones, recupera el salario. Por otro lado, fortalece al Estado. Y inicia una política anticorrupción, que eso también está bien demostrado, porque aquí lo que hacemos son comisiones que no sirven para nada más que para, como decían los brasileños, el English ver, ¿no? Para que los vea el extranjero. Es decir, sí, nos exigen la anticorrupción, pues hagan una comisión, y ya tenemos nuestro montón de comisiones estatales y la nacional. ¿Y para qué sirven? Para nada. Pues ya sabes, doctor, que cuando aquí no se quiere resolver nada hay que hacer en Rusia, una comisión, ¿no? ¿qué se llegó a hacer incluso? Incluso en la Unión Soviética, bueno, es un país enorme, llegó a haber una vía de tren clandestina para sacar productos de fábricas y venderlos. Bueno, el ministro y otra serie de personajes, pero el ministro encargado de eso fue fusilado, ¿sí? Es decir, y Putin, bueno, retomó este tipo de cuestiones y combatió la corrupción de manera muy fuerte, tanto que en estas cuestiones la corrupción está bastante más controlada, que es un elemento que va pegado otra vez, usando esa expresión, con la impunidad. Porque tú tienes corrompido el aparato jurídico, el aparato jurisdiccional, tienes al Poder Judicial sometido, controlado, corrupto, tienes a las estructuras de procuración de justicia también corruptas, hacen mal las consignaciones, etcétera, y entonces la gente está en la calle. ¿Qué pasa en México? El 97% de los delitos, por lo menos, porque hay otras cifras todavía más... Sí, el 99. Que pueden llegar al 99%,
no son castigados, permanecen en la impunidad. Y eso es parte de la corrupción. También es parte del mantenimiento del Estado. Hay que recuperar el Estado, que eso fue parte de políticas neoliberales aquí y parte de las políticas ultra neoliberales de Yeltsin en Rusia, que desmantelan el Estado y no puede responder. Putin reconstruye el Estado. Es decir, política social, reconstrucción del Estado, combatir la corrupción y, por supuesto, mano dura. Pero un elemento más, espacios de negociación. Entonces, la mafia rusa desaparece prácticamente de Rusia. Bueno, sí quedan espacios, ¿no? Pero es muy reducido. Lo que hay son, ahora sí, pero empresarios. Muchos de ellos son que empresarios lavaron, ahora, ¿no? En su momento lavaron ese dinero y ahí están. Pero la mayoría se salieron, incluso algunos con acuerdo, fueron liberados rápidamente y encabezan la mafia en Estados Unidos. O en España, pues hay toda una cantidad de acciones que han estado apareciendo en la prensa desde hace 10, 15 años, ¿no? De la presencia de la mafia rusa, que generalmente no son rusos, son georgianos o son del Cáucaso, pero bueno. Y entonces, hay esa salida y otra más, que es la incorporación, por ejemplo, en el caso de los terroristas, Chechenia estaba la situación en guerra prácticamente, Putin actuó con mucha firmeza, lo acusaban de violar derechos humanos, etcétera, pero a la vez negoció con el ala más moderada y los incorporó al gobierno. Y entonces, precisamente, Chechenia es el lugar donde quizá Putin tiene en este momento el mayor apoyo, a pesar de haber sido precisamente la más secesionista y de todas las regiones dentro de la Federación Rusa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, de hecho dicen que con la llegada de Putin al poder en 99, los Borisakone, ladrones de ley, así se dice en ruso, ¿no? Borisakone. Muy bien, ya dejaron de operar prácticamente. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión. El tema es ¿se puede pacificar México o cómo pacificar a México? Bueno, ya estamos escuchando lo que se hizo precisamente en Italia, lo que se hizo en Rusia y básicamente también pues en Rusia desde el 99, pues allá la mano dura de Vladimir Putin fue prácticamente cárcel o exilio. De hecho, en el 2005 decenas de jefes mafiosos abandonaron la República Soviética de Georgia en el Cáucaso y se instalaron en Europa, precisamente hasta la adopción de una ley muy dura por parte de Vladimir Putin. Doctor Antonio Gil Fons, esto es en Rusia y en España. ¿Qué se hizo? Pues en España fue un proceso también muy interesante porque también en España se involucró la sociedad, al igual que en Italia participó mucho la sociedad. Claro, es lo que estamos hablando desde el inicio. El crimen tiene muchas naturalezas y en el caso de España, cuando hablamos de una situación de inseguridad, no nos estamos refiriendo a la delincuencia común, que también la hay y que se sigue combatiendo día a día, sino estamos hablando de una banda terrorista llamada ETA. Realmente, esta banda terrorista, mientras estuvo operando durante décadas, mató a más de 800 personas. Y hay que decir que el Estado trató de acabar con ellos mediante la policía y también cometiendo crímenes de Estado. Esa es la verdad, está perfectamente documentado, que se violaron derechos humanos, que se violaron derechos básicos y aún así no se lograba acabar con ETA. Resulta que la Ertzaintza, la Policía Autónoma del País Vasco, era la policía mejor equipada de Europa y sin embargo no podía acabar con una organización terrorista. Y sin embargo, esa organización hoy en día ya no existe. ¿Y cómo es posible? Bueno, ETA comenzó a desaparecer cuando la policía, pero también desde instituciones, desde la universidad, desde la sociedad, desde el empresariado, desde los sindicatos, comenzaron a converger sus políticas de construcción de paz y seguridad en la lucha contra el terrorismo. Esa es la clave. Y aquí hemos estado hablando de impunidad y estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que hablar de la cifra negra. Es decir, de los delitos que no se denuncian. Entonces uno se pregunta, ¿y la gente por qué no denuncia el delito? Porque además de que has sido víctima de un delito, vas a perder la mañana para denunciar algo que se supone que es impune. No hay confianza en las instituciones. Y esto es muy curioso porque, queramos que no, y en perspectiva, y si tenemos una visión histórica, nuestras instituciones han ido cambiando, han ido mejorando. No significa que sean perfectas, no significa que no deban de seguir mejorando, pero por ejemplo, cada vez hay policías mejor formados, mejor preparados, más profesionales.
¿Insuficientes todavía? Sí, pero en verdad puedo garantizar esa cuestión. Y también la cuestión y la gran pregunta seria para abordar es ¿por qué los mexicanos y las mexicanas seguimos sin confiar en nuestras instituciones? Habría que hacer una autocrítica, porque sin la confianza en las instituciones, en verdad, esa convergencia tan deseable que se debería de dar tal y como se dio en el País Vasco, difícilmente se podrá dar aquí. Sí, y como usted señala, precisamente fue primero la presión del Estado, una ley de partidos que ilegalizó las formaciones políticas que no condenaran explícitamente la violencia. Se hizo en España, pero lo principal es que el discurso, el argumento histórico de la violencia, pues fue prácticamente desmantelado, y eso hizo que organizaciones como ETA pues ya optaran por no seguir en esa vía de la violencia, ¿no? Es correcto. Aquí lo más importante es que para defender aunque sea duro, pero para defender el Estado de Derecho y democrático, no podemos violar el Estado de Derecho y democrático. Esa es una verdad, porque si no caemos en el famoso poema de Martin Niemöller, de que uno puede permitir excepciones a la ley y que vayan a por los sindicalistas porque no soy sindicalista, o que vayan a por los comunistas porque no soy comunista, o que vayan a por los judíos porque no soy judío, y cuando vengan a por mí, no hay nadie para quejarse, ¿no? Este es un poema referido a la Alemania nazi. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho claro. La prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos. Y estamos hablando, ¿no? Las dos figuras. Y estamos hablando de un instrumento del que se usa y se abusa en nuestro país. ¿Y qué hemos logrado con eso? Que sigamos teniendo unas cifras de crimen verdaderamente brutales. En Estados Unidos, para luchar contra el narcotráfico, Bill Clinton endureció las penas de cárcel. Se convirtió en el país con más presos por habitante. ¿Qué logró con eso? Nada. Administraciones posteriores justamente tuvieron que suavizar las leyes porque se dieron cuenta que con eso no se acaba el problema. Solamente hacías que aumentara la población carcelaria. Y ahí es donde entramos de que lo que hacen falta son políticas integrales. Hace falta buenos policías, pero también hace falta instituciones fuertes, hace falta políticas educativas, políticas de desarrollo, políticas de justicia social, y siempre respetando el Estado de Derecho y, por supuesto, la libertad democrática. ¿Y cómo lograr esto, doctora Silvia Patricia López, respetar el Estado de Derecho cuando las principales protagonistas o los que gobiernan este país no respetan precisamente el Estado de Derecho? Sí, esa es una pregunta bastante compleja, porque finalmente ¿a quién le interesa el Estado de Derecho? Pues a ellos principalmente debería interesarles, ¿no? Y a nosotros como ciudadanos. Exactamente. Sí, bueno, nosotros ya hemos transformado un Estado social y democrático de derecho a un Estado constitucional de derecho, en donde ya los derechos humanos pues tienen que primar en todos los ámbitos, en todos los estratos, tiene que ser prioridad de todos los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, en el ámbito local, en el ámbito estatal, en el ámbito nacional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir? Quizá es un poco polémico, pero ¿cómo podríamos pedir que cese el narcotráfico cuando sabemos lo que significa el lavado de dinero? Las entradas que tiene México por el tema del lavado de dinero. ¿Cómo podemos pedir que cese la violencia cuando vemos la desintegración familiar, la falta de recursos en las familias para llevar una canasta básica a sus casas? Es decir, quizá nuestra mirada se está equivocando. Queremos nosotros que el Estado controle a través de un derecho penal y, sin embargo, ahí no está la respuesta. La respuesta tiene que ver cómo estamos conformando nosotros nuestra sociedad. ¿Qué prioriza el Estado? Armamento, vehículos para policías o educación para los jóvenes, para los niños. ¿Cuál es la prioridad del Estado? Que las mujeres puedan acceder a trabajo o que determinados funcionarios tengan un salario muy bien remunerado.
Es decir, el enfoque creo que tiene que ser mucho más amplio, porque efectivamente el derecho penal se encarga de la aplicación de penas, es punitivo, está creado para imponer penas a aquel que haya violado los delitos, pero no es suficiente con eso. Es necesario saber por qué se está cometiendo el delito, eso lo estudia la criminología, y es necesario saber cómo el Estado podría mejorar, pero al Estado que le interese mejorar. Digamos que nosotros en este momento, o yo en este momento estaría romantizando lo que debería ser la función del Estado. Sí, sí, pero fíjate qué interesante que es cuando todos empecemos a preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo, efectivamente, como madre de familia, como profesora, como hija, cómo puedo yo mejorar mi circunstancia? ¿Cómo puedo yo respetar, ¿no? ¿Cómo puedo yo guardar ese Estado constitucional de derecho y así reproducirlo? Y entonces todos estaremos en la misma línea. Y la importancia aquí de exigir al Estado, ¿no? Hoy, por ejemplo, escuché unas declaraciones en donde dice el gobernador, bueno, eso no es tema mío, eso un hombre mata a una mujer en su auto, después va y se suicida y dice, eso es tema de pareja. Bueno, hay que explicar. Dice que es un problema de la descomposición social, ¿no? Sí, pero que eso no es parte del Estado. No. Pues hay que decir que sí es parte del Estado. El Estado está comprometido a dar esa paz y esa seguridad social. Entonces hay que ver qué fue lo que causó ese incidente. Y ese incidente se multiplica, porque la violencia contra la mujer estamos viendo que es impresionante. Y los casos de desapariciones, que son los dos temas que más nos ocupan ahora, también es impresionante. 30 segundos, doctora. Sí, no, pues ya. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos en esta emisión hablando sobre problemas de inseguridad y sobre todo estas preguntas. ¿Se puede pacificar México? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pacificar esta nación? Ya volvemos. Bueno, continuamos en esta emisión hablando de la situación de inseguridad y cómo lograr una pacificación en este país, tomando como base la experiencia como en Italia, en España, en Rusia y bueno, en Colombia también, que me parece que es un tema muy particular porque ahí, desde mi perspectiva, doctora, doctores, pues operó tanto los grupos de narcotráfico como la guerrilla, casi de manera simultánea. Y finalmente está en un proceso de paz que no ha concluido, pero los acuerdos de paz se firmaron el 24 de noviembre de 2016. El objetivo fue poner fin a más de 50 años de un conflicto armado en Colombia que dejó más de 260,000 muertos y 6 millones de desplazados en todo el país. Doctor, una difícil situación en Colombia, sin embargo, ahí va, está avanzando. ¿Cómo lo lograron? Bueno, no lo han logrado, ¿eh? No, pero bueno, pues van avanzando. El nuevo gobierno, el gobierno de Petro, sí asumió darle continuidad y profundizar esto. En el gobierno anterior, el de Duque, canceló prácticamente lo que se había avanzado y eso provocó que incluso grupos que estaban dentro de los que habían pactado el acuerdo, que eran nada más los de las FARC, terminaban saliéndose, por lo menos 2 grupos importantes y levantándose en armas. Lo que está haciendo Petro es recuperar esos grupos y incorporar a una fuerza militar muy importante, revolucionaria, que es el Ejército de Liberación Nacional, que no había sido finalmente incorporado, aunque había habido también diálogos en muchas ocasiones. Esto es un proceso y va a depender también de una sociedad que sea capaz de entenderlo, porque hay que recordar que la derecha se apoyó en que primero en una campaña durante el referéndum en contra de que se aprobaran los acuerdos, sí, amenazando, asustando, y luego apoyándose en que la mayoría no estaba de acuerdo con los acuerdos, ¿no? Es decir, eso es una cosa tan absurda, porque después se vio que eso pues solamente dañó incluso a la propia sociedad colombiana. Pero hay otros elementos. Yo ahorita que se hablaba del caso de ETA, y yo haría referencia al caso ruso también, tú decías del Estado de Derecho. Es que es fundamental reconstruir el Estado. Para hablar de Estado de Derecho tiene que haber Estado. Y para hablar de Estado de Derecho tiene que haber realmente capacidad del Estado de responder a la violación a los derechos por parte de sectores de la sociedad, porque si no, no funciona, y de imponer la legalidad.
Entonces, en un país que desde la época de Calderón, no ahora, de Calderón, estaba en el 97% de impunidad, donde Calderón cínicamente dijo en alguna ocasión que había esclavitud y que ahí estaba en la calle no sé qué, donde se traficaba con mujeres. En vez de enviar al ejército a tomar eso, digo, porque en la Constitución, desde la primera Constitución, la esclavitud estaba estrictamente prohibida, ¿no? Es decir, eso te habla del nivel de descomposición del aparato del Estado, que no era capaz de resolver ni cuestiones tan elementales. Hay que reconstruir el Estado. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Putin en Rusia. Y hay que hacer una serie de políticas para desmantelar las bases sociales, precisamente con una política social, para que no haya un atractivo a irse al crimen organizado. Pero hay que también tomar acciones como Estado para impedir que se mantenga los grupos terroristas o los grupos delincuenciales. ¿Qué pasó con ETA? ETA sí decidió disolverse. ¿Pero por qué? Porque le quitaron las bases sociales. No solo por la cuestión de la educación, porque el Estatuto del País Vasco sí reconoce una serie de derechos que era la demanda fundamental del pueblo vasco, que a su vez apoyaba en aquel momento, en la época del franquismo, a ETA. ETA cumplió un papel, como la cumplió en México la guerrilla, también en el paso a la democracia. No fue una conquista de los partidos, en alguna medida sí, pero en otra medida fue una conquista de los grupos armados. Y lo mismo podríamos decir en parte, el Estatuto del País Vasco, que es muy avanzado, reconoce ese nivel de autonomía. Lo mismo hizo Putin con Chechenia, le reconoce una serie de derechos y incorpora, como dije, a la ala más moderada y tiene gran apoyo. Y además persigue y acaba incluso en el exterior. En Qatar, por ejemplo, fue ejecutado el líder más radical y más rabioso, digamos, de los fundamentalistas yihadistas chechenos, que había sido el responsable de la toma del famoso asalto al teatro Dubrovka, ¿no? Que todo el mundo seguramente recuerda. Pero eso implica toda esta serie de medidas. Y en el caso de ETA no es tanto porque el Partido Popular, que había iniciado diálogos, luego se retiró. ¿Y por qué ETA decide retirarse? Porque ya no tiene el apoyo social, ¿sí? Porque ya no tiene el apoyo para continuar. Y entonces, porque hubo una serie de soluciones que se dieron en el País Vasco, previas, de manera que al final o continuaba como un grupo cada vez más aislado, o mejor se disolvía y se integraba en un partido por ahí, ¿no? Como lo hizo finalmente. Muy bien. Bueno, en Colombia también se creó una unidad para atención y reparación integral de las víctimas que fue creada para la atención y resistencia de reparación de las víctimas del conflicto. Y bueno, son 189.103 familias las que han regresado ya. Y bueno, aquí están datos. Ha sido una atención a muchísima gente, millones de personas en esta unidad que me parece ha sido fundamental para este proceso que continúa en Colombia. Doctor Antonio Gilfons, ¿qué nos dice de Colombia? Bien, Colombia es el claro ejemplo de que construir la paz y la seguridad es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque tienes un proceso con las FARC que lo firmas, pero una parte de las FARC que se vuelve disidente, pero te sigue quedando el Ejército de Liberación Nacional y te pones a negociar con el Ejército de Liberación Nacional y te quedan a otros grupos armados o te queda sencillamente el narcotráfico o la delincuencia común. Pero en perspectiva, la situación actual de Colombia es mucho mejor que la de la Colombia de los años 90, que todos hemos visto reflejado en películas y que algunos en su momento vivimos. ¿Qué significa esto? Que la paz y la seguridad es algo que se construye todos los días, realmente. Y que no solamente ya logramos esto, sino es gestionar también. Y ahí es donde hacen falta buenos profesionales. Hacen falta buenos criminólogos que sean capaces de comprender el delito, que sean capaces de comprender cuál es la amenaza que está habiendo. Y hace falta, con todos los respetos, constructores de la paz y seguridad, que sepan coordinar políticas, que sepan implementar, que sepan diseñar, por así decirlo, que sepan leer la situación. Entonces, desde una perspectiva histórica, por supuesto que vamos a mejorar, por supuesto que podemos pacificar México, por supuesto que hemos avanzado. ¿Nos queda un largo camino? Por supuesto que sí. Pero sin duda hay muchos mexicanos y mexicanas en nuestro país deseosos de recorrer ese camino, de seguir formándose. Tenemos a hombres y mujeres que cada día dan su vida y la verdad es que merecen un cierto reconocimiento. Hay que pensar en esa situación. ¿Qué está pasando? Que no confiamos en las instituciones y las propias instituciones tienen que hacer una autocrítica de por qué, más allá de esos discursos unidireccionales que dan algunos líderes y demás, por qué la gran parte del pueblo sigue considerando que el Estado mexicano les ha fallado y que el Estado mexicano no les va a proteger ni que va a crear condiciones de paz y seguridad.
Bueno, precisamente en lo que resta del programa yo les voy a hacer la pregunta y básicamente en lo que queda de este bloque y en el siguiente, queden ustedes sus conclusiones, porque han hablado al doctor Jaime Tamayo, reconstruir el Estado como lo hizo Putin en Rusia, ¿no? El respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, ha dicho la doctora. Yo, mi parte fundamental es, te diría, lo que ha hecho la sociedad, tanto en Italia como en Colombia, en España, las movilizaciones sociales han sido fundamentales. En España también ETA, mencionó el doctor Jaime Tamayo, perdió el apoyo social ETA, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esta reconstrucción del Estado en México, el Estado? ¿Cómo respetar precisamente el Estado de Derecho en México cuando vemos que desde el propio Estado, ¿no?, los principales promotores del respeto a los derechos humanos salen con discursos, no me vengan a mí con que la ley es la ley, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo lograr esto, doctora? Bueno, sí, entiendo que los graves problemas que tenemos se centran en el Estado, en el aparato gubernamental. Y también entiendo tu preocupación. Bueno, pero nos vamos a hacer una pausa y regresando ya. Y nos van a quedar 11 minutos, 10 minutos para sus conclusiones. Ya regresamos con este tema y la pregunta de cómo pacificar a México. Ya volvemos. Bueno, la parte final ya de esta emisión y bueno, ahí está la pregunta, doctora, la dejé muy encarrilada con la solución a este problema, cómo reconstruir el Estado de Derecho cuando ni el propio Estado se respeta a sí mismo, viola derechos humanos y aparte en las movilizaciones sociales es el mismo Estado el que las descalifica diciendo que quieren dañar su proyecto y luego les organiza una contramovilización para reforzar el discurso del Estado. Sí. Comentaba yo que los problemas que hemos un poquito narrado, visualizado en este espacio, pues se refieren a esa mala actuación del gobierno, ¿sí? Una mala gobernanza, por así decirlo, lo dirían los politólogos, ¿no? Politólogos. Bueno, pero también entiendo perfectamente tu preocupación en relación al ciudadano. ¿Qué pasa con el ciudadano que finalmente no actúa, ¿no? En otros países, deja tú tema de mafia, de narcotráfico, de violencia. Cualquier funcionario que no cumple su obligación, inmediatamente es separado de ese puesto público. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo demanda. Y las comisiones de derechos humanos tienen el propósito de visibilizar a un mal funcionario que que se ha corrompido o que ha manejado de manera equivocada su función. Entonces, en ese momento se le separa porque hay un poder de la sociedad, hay un poder crítico social que es el que va a ser un contrapeso del Estado, de ese gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la evolución democrática de la sociedad, tiene que ver con ese compromiso ciudadano. Entonces, qué bueno que demos pasos hacia ello. Creo que en las últimas fechas nos hemos manifestado muchísimo en la Universidad de Guadalajara y eso ha tenido ya consecuencias directas en los malos manejos y procesos deficientes de los gobiernos o del gobierno, al menos aquí en el Estado. A nivel nacional también se han dado ejemplos. La idea entonces sería como conclusión, nosotros tenemos que comprometernos a ser unos buenos ciudadanos. ¿Cómo? Pues manifestándonos y diciendo lo que está equivocado. Actos de corrupción, participamos también en ellos. Entonces, dejemos de participar. Por una cultura de la legalidad. Exactamente. Trabajemos en eso. Muy bien, doctora. Gracias. Doctor Jaime Tamayo, sus conclusiones sobre el tema. Mira, rápidamente, me parece que obviamente queremos un Estado de Derecho, pero para tener un Estado de Derecho tenemos primero que reconstruir el Estado y segundo, imponer la legalidad
¿sí? Es decir, cuando hablamos del 97% de impunidad, Sí, claro. ¿cuál Estado y cuál Estado de Derecho? Sí, pues no dice, hay. respetar el Estado de Derecho. Vamos primero construyéndolo. Segundo, la sociedad. En una sociedad, bueno, se hablaba mucho del caso italiano y creo que podremos ver el caso incluso en Rusia y otras condiciones, pero también podría expresarse una serie de cuestiones. Pero el neoliberalismo no logró inculcar allá, y al contrario, los contravalores estos del individualismo, del consumismo y de el pisar la competencia, ¿no? Y pisar al otro para subir. Aquí eso generó precisamente el que cuando en nuestra generación todos queríamos ser guerrilleros y admirábamos al Che Guevara, ahora todos quieren ser sicarios y admiran al Chapo Guzmán, ¿no? Bueno, pero eso es producto de un modelo impuesto por el neoliberalismo. Y estamos llenos de música y de cultura y telenovelas que yo no sé por qué se permiten, que lo único que hacen es alimentar precisamente esos valores o esos contravalores. Entonces hay que cambiar también eso, y ahí sí se requiere un Estado que sancione y que impida precisamente la reproducción de esa contracultura del criminal que es asumida por los jóvenes y los niños prácticamente, ¿no? Entonces sí es necesario un cambio en la sociedad, pero es también necesario un cambio o una consolidación del Estado y exigirle a ese Estado luego precisamente la aplicación del derecho para que haya un Estado de Derecho. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Antonio Gil Fons, sus conclusiones. Bien, hablamos de cómo fortalecer el Estado, un Estado que no se respeta a sí mismo. Bueno, pues partamos de la base. La ciudadanía lo tiene muy sencillo, exigiendo responsabilidades a los gobernantes, y la forma más sencilla de mostrarlos es a través de las elecciones. Esa es la verdad. Pero en dicho sentido, lo que hace falta es que haya un electorado... Bueno, siempre y cuando no haya plan B, porque si hay plan B, entonces ya ni las elecciones van a servir, ¿eh? Pero de momento tenemos elecciones, buenas, malas, pero las seguimos teniendo. Pero el asunto es que el electorado está informado. Porque resulta que somos la sociedad más conectada de la historia, pero también la más desinformada. Y ahí es donde entra la educación. Y ahí es donde entra la formación. Pero en verdad, la ciudadanía seguimos teniendo ese poder de exigir a los políticos que cumplan sus promesas, ese poder de exigir que se hagan responsables de sus actos y de los de sus subordinados, y que si no lo hacen, pues siempre podemos en unas elecciones sacarlos. Pero coincidimos en esa cuestión. El refuerzo del Estado para derivar en un Estado de Derecho que respete las reglas, que vele por la paz y la seguridad, es algo fundamental. Y hay muchas vías, en realidad, pero estamos hablando de educación, estamos hablando de políticas integrales, estamos hablando de desarrollo, y ¿por qué no? Algo muy polémico. Estamos hablando de darle la mano al diablo, como hizo Romeo Dallaire en Ruanda para salvar a miles de personas. Estos espacios de negociación que hemos visto en Italia, que hemos visto en España, que hemos visto en Rusia, y que realmente, si aquí en algún momento se plantean, pues habrá que ver en qué contexto, con qué finalidad y qué utilidad podemos tener. El asunto es no estar cerrado a nada con tal de lograr de que nuestra sociedad pueda vivir en paz y seguridad. Doctor, dice darle la mano al diablo, pero yo diría, pero en forma transparente, sin que haya acuerdos en lo oscurito, que no nos enteremos como sociedad, porque luego ese es el problema, ¿no? No sé si se pueda negociar así. No hay una única solución a los problemas de la inseguridad y la violencia. Esa es la verdad. Puede ser impopular, pero es un ejemplo. Estaría bien darle la mano al diablo, pero en forma transparente. Claro, todos los procesos de paz han sido tremendamente duros. Por ejemplo, el caso de las víctimas en Colombia, pero también en Irlanda, o el caso de Sudáfrica. Las comisiones donde víctimas y verdugos se sentaban y dialogaban. Entonces, realmente, construir la paz y la seguridad no solamente es difícil, también es complejo y también es duro. Pero bueno, en verdad merece la pena. Nos queda minuto y medio y básicamente, con el escenario que hay en México, yo les veo, ¿en México hay solución? ¿Realmente lo creen, doctora Cid? Sí, y ahora, después de escucharles, creo que es desde la ciudadanía. Doctor. Sí, yo creo que se puede ir avanzando en la construcción de una serie de medidas, pero tener claridad precisamente qué es lo que hay que hacer y no descubrir el hilo negro. Hay que ver las experiencias que han funcionado. Yo digo, el caso ruso quizás es, en mi opinión, el que puede resultar mejor. Muy bien. Para el caso mexicano. Doctor, ¿hay solución? Por supuesto que sí.
Muy bien. Pues les agradezco mucho su asistencia a esta emisión. Muchas gracias. ¿Puede pacificarse a México cómo? Bueno, creo que ya han respondido nuestros invitados. Doctora Silvia Patricia López González, muchas gracias. Gracias. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias como siempre. Toño. Doctor Antonio Gil Fons, muchas gracias. placer. Le agradezco. Muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.